Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de magia y naturaleza, vivían Tau y Kerana. Tau era un espíritu del mal, fuerte y oscuro, con ojos que brillaban como la noche. Kerana era una mujer hermosa, con cabello largo y oscuro, vestida con ropas sencillas pero coloridas, que reflejaban su belleza y bondad. Una niña de belleza admirable, hija de Marangatú, que se pasaba los días durmiendo. Por esta razón le pusieron por nombre Keraná, pero su amor también trajo caos. Tau, con su fuerza, creó 7 monstruos, cada uno más temible que el anterior. Kerana, con su belleza y magia, les dio vida, pero también un destino de terror. Los monstruos, hijos de Tau y Kerana, causaron caos y terror en todo Paraguay. La tierra temblaba y la gente vivía con miedo, sin saber cómo detenerlo. Castigo a las acciones de Tau, Angatupiri condena a la pareja a parir monstruos. Así nacen los 7 monstruos de la mitología guaraní: Tejuyagua, Mboituí, Moñay, Chasijateré, Curupí, Ao Ao y finalmente Luisón. Todos ellos nacidos de forma prematura, a los 7 meses.